Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, soy docente de la universidad y es un placer compartir este espacio con ustedes, en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales pueden participar. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. Les pedimos que participen con opiniones y que propongan diferentes programas a futuro. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados. El día de hoy, como temática, abordaremos los aspectos básicos del reaseguro. Para ello contamos como invitada con la doctora Carolina Velázquez, quien es abogada egresada de la Universidad CES, diplomada en Administración de Seguros del Instituto Nacional de Seguros, especialista en seguros de la Universidad Pontificia Javeriana, quien además de eso es colocadora de reaseguros en Estados Unidos. Ha ejercido en el sector de seguros durante aproximadamente 10 años por fuera del país. Yo quiero darle la bienvenida a la doctora Carolina, quien por cierto es también la primera egresada abogada titulada de la Facultad de Derecho de la Universidad CES y es un placer tenerla aquí presente. Ay, José, muchas gracias por invitarme al programa y bueno, estoy aquí por el tema de regreso a casa. Me invitó la universidad a través de la oficina de egresados y estoy súper contenta de volver a estar aquí. Bueno, Carolina, bienvenida y pues antes que nada yo quisiera, en lugar de entrar en materia de lleno con el tema del reaseguro que es tan interesante, que le contaras al público cómo en últimas es que tú acabas trabajando en el sector de reaseguros en Estados Unidos, cómo es que la egresada de la universidad se llega y se posiciona en un asunto de seguros y se dedica a eso por fuera de nuestro país. Pues te cuento un poquito como de mi trayectoria. Para hacértelo cortico, pues yo salí de estudiar en el CES en el 2008. Me fui a trabajar con mis padres que tenían una agencia de seguros y por ahí empezó, digamos, como el tema de seguro. Entonces, ahí ¿qué hacíamos? La intermediación de seguros y asesoría jurídica, porque adicionalmente teníamos el plus de que los tres éramos abogados. Entonces, era importante ver el seguro como contrato y como qué ayuda le podíamos brindar, además del tema de la contratación del seguro con las aseguradoras, el tema jurídico. Entonces, digamos que por ahí empezó como mi interés por los seguros. Trabajé en la agencia, trabajé por más o menos 7 años. ¿Mientras estudiabas? Mientras estudiaba, desde que estaba más o menos como en octavo semestre empecé con ellos y cuando ellos deciden hacer la venta de cartera de Lima Marsh, yo me voy a trabajar con de Lima Marsh y me voy a trabajar como ejecutiva de cuenta, también viendo el tema de los seguros, administrando grandes cuentas. Entonces, digamos que ahí también seguí en el tema de la intermediación. Me voy de Lima Marsh en el 2014, trabajo con ellos un año y me voy a vivir a España un año. En España hice recorrido por Europa, pasé delicioso, aprendí la parte cultural de estar con gente de otras partes, conocer cómo piensan, eso es muy chévere también y un gran aprendizaje. Y después voy a los Estados Unidos, yo soy residente americana. Entonces dije, bueno, tengo la oportunidad de ver cómo funciona el mundo laboral acá y me interesan los seguros. Soy abogada y ¿cómo puedo como abogada actuar en los Estados Unidos? Pues a través del tema del seguro. Entonces el seguro es un contrato y al ser un contrato internacional
tiene los mismos principios rectores aquí en Colombia y los mismos en Londres y los mismos en China. Entonces yo dije, listo. Y en Estados Unidos. Entonces yo dije, listo, por el tema del seguro y el reaseguro es que me puedo enfocar. Y así fue que empecé trabajando en Kennedy's Latinoamérica como abogada de reclamaciones de reaseguro. Después paso a Bowring Marsh como placement broker, como colocadora pues de reaseguro. Y ahora estoy trabajando en Chubb, que es un reasegurador, y estoy trabajando con ellos hace 6 meses como suscriptora de los riesgos de propiedad. ¿Y qué tal la experiencia de un abogado colombiano enfrentándose al tema de contratación? ¿Lo viste difícil en un principio de contratación en seguros o viste que en el fondo los principios y los aspectos básicos se manejan fácil? Sí, como se los comentaba ahora en los estudiantes en la charla que tuvimos, como el seguro es un contrato que lo rigen los mismos principios, el tema básicamente es enfocarse en el contrato dependiendo de la legislación, pero los riesgos van a ser los mismos. Estamos cubriendo riesgos de propiedad, entonces existe el mismo interés asegurable, el principio indemnizatorio, el contrato es bilateral y sigue siendo consensual, entonces digamos que aplica lo mismo lo que aprendiste jurídicamente en tu clase de derecho de contratos y en tu clase de seguros los vas a ver en el tema del reaseguro, porque intervienen 2 partes también. Está el tema de la prima o costo del reaseguro, igualito. Entonces, digamos que es muy rico poder decir, el contrato de seguros desde lo local y el contrato de reaseguro desde lo internacional. Qué bien. Ahora sí entremos en materia del tema del programa, que es los aspectos básicos del reaseguro. Como primera pregunta, ¿qué es un reaseguro? Entonces, un reaseguro es un mecanismo de cesión o de transferencia de riesgos. Y es, para decirte lo fácil, es el seguro de las aseguradoras. Entonces, lo que hacen las aseguradoras locales o aseguradoras cedentes es, a través de un broker de reaseguro o en forma directa, contactar a un reasegurador para ceder los riesgos que ella está asumiendo de manera local. En ese marco como de transferencia de riesgos, ¿es necesario siempre que las aseguradoras se reaseguren o existen algunos otros métodos para ellas minimizar los riesgos que están asumiendo por los contratos? Entonces, las aseguradoras normalmente retienen muchos riesgos, los riesgos para los cuales la aseguradora tiene apetito. Y entonces, ¿tiene apetito qué quiere decir? Que le interesan, que después de todos sus estudios actuariales y matemáticos ha visto que no se presentan muchos siniestros y que son riesgos sanos. Entonces, las aseguradoras locales muchas veces pueden decir, estos riesgos me interesan y por eso no los voy a ceder. Pero hay ocasiones en que necesitan del reaseguro porque es una forma también de solventar capitales, o sea, y para riesgos que son muy grandes o para riesgos que son catastróficos. Entonces, el reaseguro lo vemos como desde ese punto, para solventar necesidades y para riesgos muy grandes. Te pregunto, en el mundo del reaseguramiento, ¿cómo es que una aseguradora perfecciona entonces ese contrato? ¿De qué manera lo hacen? ¿Lo hacen a través de escritos? ¿Hay proformas? ¿Cómo es el trámite y el procedimiento para que se lleve a cabo esa operación? Perfecto, mira, es que eso es lo que yo hago, la parte de suscripción. Entonces, a mí me llega un slip de reaseguro. El slip es el contrato por escrito. Me llega por escrito. ¿Es estándar? Hay algunas cláusulas que son estándar. Entonces, sí. Tiene que estar descrito el nombre del asegurado, tiene que estar descrito el periodo de la póliza, la dirección de lo que estás cubriendo, el periodo, o sea, va del año 18 al 19, del 19 al 20, o sea, la vigencia del seguro. Hay unas cláusulas que son estándar, que son cláusulas de Lloyd's y que normalmente nosotros las incluimos en los contratos, y después cambia a la descripción del riesgo que estás asegurando. Entonces, ahí empieza la parte de información. Entonces, en la información nos dicen, es el riesgo X. El riesgo X tiene los siguientes valores asegurados. Los siguientes valores asegurados para daño material son tantos, para maquinaria son tantos y para lucro cesante son tantos. Y nos da lo que es el valor asegurado de la póliza. Y después nos hacen nos cuentan un poco más acerca del riesgo, si ha tenido siniestros o no, que para nosotros es muy importante el tema de los siniestros para la evaluación del riesgo como tal, si queremos o no queremos participar. Y después viene la parte regulatoria. Entonces, digamos, con como 5 partes del slip, del slip de reaseguro, del contrato. Okay. Que es un contrato, que es el contrato particular. Sí. Porque viene lo que es el wording o póliza. Entonces, estas son las condiciones particulares, lo que nosotros llamamos slip de reaseguro. Y el wording o póliza, que es el contrato marco, donde están descritas todas las condiciones que vienen en el slip.
Ok. En el contrato marco que tienen descritas las condiciones del SLIP, se acumulan otros SLIP, es decir, en ocasiones se adquieren varios seguros a través de un reaseguro, siempre es de una forma individual. Una sola póliza puede servir, una sola póliza o wording puede ser la base de varios slips o contratos individuales, claro, porque son las condiciones generales. Entonces, las condiciones generales, hablemos por ejemplo de hoteles. Entonces, son las condiciones generales de hoteles, pero está asegurado bajo distintos slips, el Hotel Marriott como ejemplo, o el Hotel Intercontinental, o el Hotel Westin, y cada uno puede tener condiciones particulares distintas, límites distintos, sublímites distintos, claro, deducibles distintos. Entonces, cada uno tiene sus condiciones, las que mejor consideren, y pues lo que se negoció con el reasegurador. Le pregunto, doctora Carolina, cuando se cierra la operación, se hace el negocio, usted nos mencionó que un aspecto muy importante para ustedes era la ocurrencia pasada de riesgos. Sí. Digamos lo que la ocurrencia pasada de riesgos da lugar a que también se estime diferente el precio del reaseguro. Sí. Sí, mira, porque el tema de los siniestros lo que te dice es si el riesgo es un riesgo sano o es un riesgo que es problemático. Problemático, ¿qué quiere decir? Que la maquinaria puede no estar funcionando muy bien y por eso es que ocurren los siniestros, o porque no hay vigilancia a las 24 horas y se produjo un robo, o porque no tienen extintores suficientes y se quemó digamos que un local de una planta. Entonces, lo que te quiere decir eso es que hay muchas medidas y que están garantizando que el riesgo no ocurra, o que es la reincidencia del riesgo, y lo que quiere decir que es más probable que vuelva y que ocurra, y entonces eso hace que el costo del seguro también aumente o disminuya dependiendo pues de eso. En el reaseguro es posible que quien reasegure por un menor valor al que otorgó el asegurador inicial frente al usuario final, a la persona que estaba cubriendo sus riesgos. No, porque la idea es que el contrato de reaseguro sea espejo del contrato de seguro. Entonces, si la aseguradora local está asumiendo un límite de 200 millones y si te está tocando la puerta es para cederte el 100% de esos 100 millones, exacto, el 100% de esos 100 millones, o cederte una parte, pero no va a ser distinta al límite asegurado inicial. ¿Por qué se dan esos? ¿Qué explica que una empresa que tiene el seguro, digámoslo, un asegurador, asegura a un usuario final, a un consumidor del producto financiero, a alguien que compró su seguro, una empresa, y esa aseguradora que tiene el recurso que la persona pagó por el seguro, lo transfiere a su vez a una reaseguradora? Digámoslo, ¿dónde está el negocio ahí de la aseguradora al hacer el reaseguro? Entonces, lo que te digo ahí es porque la aseguradora no quiere retener esos riesgos que a veces le parecen que puedan ser catastróficos y que se le puede ir todo su patrimonio. Entonces, el reaseguro, ¿qué es ese mecanismo que le ayuda a ella a solventarse? Entonces dice, no, este seguro lo veo complicado, es un seguro que está en Chile, por ejemplo, una minera que está en Chile ocurren terremotos, este riesgo es mejor cederlo a reaseguro y así yo recibo la prima por parte del asegurado y voy y me reaseguro en el exterior y así yo asumo una parte del riesgo o la cedo toda, pero sé que estoy contando con un patrimonio mayor y adicional que estoy dispersando el riesgo. No lo voy a tener yo solo, sino que detrás de mí pueden haber 5, 10 o 20 reaseguradoras, diferente del tamaño del riesgo. Entonces, lo que se está haciendo es dispersarlo, que varios participen, atomizarlo, ¿sí? Sí. Le pregunto, doctora, bueno, entonces la reaseguradora adquiere estos productos que en ocasiones la aseguradora no quiere, pues puede uno hasta pensar que no quiere, digámoslo así, no quiere, no puede. De activo tóxico podría verse en ocasiones, ¿cierto? Y entonces, precisamente como en algunos casos puede ser un activo tóxico, ustedes revisan mucho si hay circunstancias de ocurrencia pasada al riesgo para ver si para determinar el precio y si se adquiere. Claro. Pero entonces eso me lleva a preguntar una cosa. Yo estaba pensando que un reasegurador compraba el descuento, pero por lo que usted me está diciendo, pues, en cierta medida podría el reasegurador, pues el asegurador inicial acabar vendiendo un seguro que él tenía, no sé si la palabra apropiada es vender o cediendo. Sí, intermediar, ceder. Sí. Cediendo el seguro que tiene, si lo acabaría confiriendo inclusive a pérdida en ocasiones el asegurador cuando, por ejemplo, avisó un riesgo grande. ¿Ha visto no, porque ese tipo ahí de te aclaro, el reaseguro no hace que un riesgo que no sea asegurable, para nada, no. Sí. Lo que hacemos es estudiar estadísticamente, que para eso está el área de actuaría de las compañías de reaseguro, y dice, bueno, esto es un riesgo crítico, tiene potencialidad de que suceda, pero
si tiene buenas condiciones, si es un riesgo que que tiene buenas garantías, yo lo asumo. Pero un riesgo que no es asegurable, así vos lo querás transferir a tu reasegurador. Si en mi estudio, en mi visión, en mi inspección, en el análisis del riesgo que yo hago, digo, este riesgo no lo puedo asumir, no lo asumo. O sea, que no hace que un riesgo inasegurable sea asegurable, para nada. ¿Sí? O sea, ustedes aún así ejercen su derecho a no contratar si no les interesa. Claro, a mí me llega un riesgo que viene siniestrado 5 años, porque normalmente hacemos el análisis del estudio de siniestralidad, los récords de 5 años. Entonces, si el riesgo viene siniestrado todos los años y son siniestros de 1 millón, 2 millones, 5 millones, maquinaria, rotura de maquinaria en cada siniestro. ¿Qué te está queriendo decir eso? Que el riesgo está mal cuidado, está mal tenido, no están haciendo la inversión, no están haciendo los análisis termográficos, por ejemplo, en la maquinaria para ver que se está calentando mucho, entonces hay que parar las máquinas. O sea, todo eso me lleva a mí a decir es un mal riesgo, pero es después de un análisis concienzudo del riesgo. ¿Sí? Okay, perfecto. Bueno, yo quisiera que vayamos a una pausa y posteriormente adoptamos otra posición frente a este interesante tema. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Reanudando con la doctora Carolina y el interesante tema de los reaseguros, de las respuestas que dio anteriormente nos surgen otras inquietudes. Por ejemplo, usted menciona un caso en Chile, usted trabaja desde Miami, según lo que pude ver de su hoja de vida. La compañía de reaseguros o las compañías de reaseguros, digámoslo por lo que nos está diciendo, tiene una vocación internacional y adquieren seguros de cualquier parte del mundo. Sí, mira, las compañías de reaseguros normalmente están ubicadas en Lloyd's de Londres, que tiene ese equipo para reasegurar. Están en Francia, están en Suiza. Compañías de reaseguro muy conocidas y que te pueden sonar son la Suiza de Reaseguros, Swiss Re, Munich Re, Partner Re. Todos son reaseguradores, la mayoría ubicados en Europa o en los Estados Unidos. Mi compañía está en los Estados Unidos, mi compañía se llama Chubb. Entonces, son compañías calificadas AAA o A++ por Standard & Poor's, por ejemplo, o por otras calificadoras de riesgo, y son compañías que eso que te quiere decir, esa calificación del riesgo te quiere decir que son solventes y que en un momento de un siniestro vas a tener un partner que te va a pagar, que vos como compañía de seguros local vas a tener un capital que ocurre un siniestro con un límite de $100 millones y tu reasegurador va a estar ahí apoyándote en el análisis de la reclamación y cuando vea aprobada la cuantía del siniestro y la ocurrencia, él va a ir a pagar. Entonces, es súper importante en el tema de riesgos, cuando están los brokers colocando los riesgos, escoger reaseguradores que tengan una buena calificación y una buena solvencia. ¿Existe, por ejemplo, en el contexto norteamericano donde usted trabaja, algún requisito de solvencia para la empresa reaseguradora y o de constitución o de formalidad? Sí, debe haber normas jurídicas que estén establecidas para la constitución de las sociedades a nivel pues de los Estados Unidos. Les exigen el mismo tema también de capitales para las sociedades y para, por ejemplo, poder cubrir riesgos de reaseguro catastrófico. Hay unos cúmulos, entonces no nos podemos pasar de los cúmulos que tenemos, pues porque ya estaríamos exponiendo además nuestro capital. Entonces sí, eso está regulado. ¿Y existen entidades de control que habitualmente los visita? Por ejemplo, ¿quién supervisa en el caso norteamericano estas entidades? Eso no lo sé, pero te lo puedo verificar. Debe haber también, hay un regulador, eso sí lo hay, pero no sé si es periódicamente como lo hace la superintendencia aquí a las aseguradoras locales, pero debe haber también un ente que los regule y los visita. Le pregunto, doctora, a ustedes cuando les llegan seguros, por ejemplo, ustedes adquieren seguros en Colombia también, de cualquier parte del mundo. Sí, nosotros recibimos riesgos de cualquier parte del mundo, los reaseguradores. Sí. ¿Estas compañías se especializan en algún tipo determinado de riesgos? Me explico. Por ejemplo, Chubb se especializa, yo le escucho hablar mucho de maquinaria y... Porque esa es la parte que hago yo, tenés toda la razón. Entonces la parte que hago yo es de propiedad.
¿Propiedad qué Sí. incluye? Entonces incluye los riesgos de propiedad comercial, que son edificios, empresas de manufactura, temas como de maquinaria, como bien lo decías. Tiene también entonces la parte de construcción. Entonces eso ya sería otro aspecto, la construcción de edificios, puentes, carreteras. Entonces eso se llama el interés por reaseguro de CAR. Construcción. Está la parte de power, o lo que sería aquí energía, que serían temas de hidroeléctricas. Un hidroituango, por ejemplo. Un hidroituango, por ejemplo. Ahí está. Que ahora es un gran siniestro, por lo visto. Sí, esto es un tema complejo. Y están los temas de energy onshore y offshore, plataformas, por ejemplo, de exploración de petróleo, temas donde hay plantas químicas, y entonces mira que son, en propiedad es un panorama grande de riesgos, pero adicional en propiedad están los riesgos de responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces tenemos un suscriptor especializado en riesgos de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué se ve ahí? Responsabilidad civil de hoteles, por ejemplo, de operadores portuarios, se ve temas de responsabilidad aeronáutica. Entonces también ellos ven la parte de responsabilidad civil. Tenemos otras líneas que hablo pues de mi compañía, de marítimo. Entonces la persona de marítimo ve temas de transporte de carga, por ejemplo, ve también temas de marinas, el seguro de las marinas también lo ven desde la parte de marine. Entonces mira que cada una de estas líneas tiene sus riesgos que asumen. También está, ahora que está tan de moda, el área de ciberriesgos. Entonces hay un suscriptor especializado en líneas financieras, y una de las partes que ve líneas financieras de ciberriesgos. Entonces hay productos hechos por nosotros, o sea, wordings elaborados por nosotros para ofrecer ese riesgo. Está también el tema de Medmal. Entonces Medmal también tiene un suscriptor especializado en eso. ¿Qué es Medmal? Mala praxis médica. Entonces Okay. también hay un suscriptor especializado en eso. También tenemos productos tailor-made hechos por nosotros para ofrecérselos al cliente. Dime, te quería comentar que muchas veces nosotros o tenemos el wording o nos presentan wordings, contrato marco, o lo hacemos nosotros o nos lo traen y nosotros lo aceptamos. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de productos muy habituales y muy comunes, como los seguros de vida, el seguro individual, los seguros de salud, ¿existen reaseguradoras que se ocupen también de ese tipo de productos? Mi compañía también hace la parte de A&H, que es accidentes y salud, Accidents and Health. También tenemos un área especializada haciendo la parte de ese tipo de reaseguro. Si le estoy entendiendo bien, que haya funcionarios especializados en diferentes tipos de riesgos, entonces tiene que ver también con el hecho que analizan riesgos, ¿cierto? Usted, por ejemplo, analiza los riesgos de propiedad, que es el área donde está. Exactamente. En el caso del reaseguro de propiedad, ya usted nos dio algunos ejemplos de riesgos. ¿Nos podría hablar otros más de, por ejemplo, cuál es el análisis que hace un analista de riesgos de reaseguro para evaluar la calidad o no de ese seguro que se está Entonces, eso es lo que yo hago todos los días. A mí te cuento cómo es. Entonces, a mí me llega el riesgo por un broker de reaseguro o por la compañía cedente. Normalmente nosotros somos de trabajar con brokers de reaseguro. El broker de reaseguro lo que hace es traer la propuesta que le presenta la cedente del riesgo. Entonces, ¿qué nos tienen que mandar a nosotros para poder analizar o ver el riesgo? Nosotros recibimos el slip de reaseguro, el de las condiciones particulares. Recibimos un cuadro de valores asegurados para saber qué se está asegurando y dónde se está asegurando. Es muy importante para nosotros saber, además de qué y cuánto es el valor, dónde está localizado. Entonces somos muy exigentes con la información y necesitamos saber la dirección del riesgo. Necesitamos saber la dirección del riesgo, necesitamos saber el año de construcción de los edificios y necesitamos saber cuántos pisos. Entonces me vas a decir por qué necesito toda esa información. Porque cuando yo voy a modelar el riesgo, o sea, cuando voy a utilizar mis sistemas de modelación para que me diga cuál es la tasa catastrófica, se necesita tener todas esas variables para que sea una tasa que incluya como la veracidad del riesgo. Entonces, muchas veces puedo tener la dirección, pero puedo no tener el número de pisos. Y el número de pisos me afecta, ¿por qué? Para el tema de huracanes. Entonces, si es un edificio que tiene un solo piso, pues es menos riesgoso que un edificio que tiene 10 pisos. Entonces, por eso es importante recibir esa información completa. Entonces, íbamos en que recibo la póliza, recibo el cuadro de valores asegurados,
normalmente es en Excel, los valores asegurados entonces de lo que es daño material y lucro cesante, entonces tienen que mandar también las compañías el estudio del lucro cesante de ese asegurado. Entonces eso por el tema de valores. Y yo recibo los informes de inspección. Los informes de inspección son informes hechos o por el broker, o sea, por el área de riesgos del broker, que ellos lo presentan como un plus cuando los contratan a ellos, o los pueden contratar a firmas independientes, ingenieros independientes que hacen inspecciones a los riesgos. Entonces, en las inspecciones de riesgos, lo que pasa es que los ingenieros van, digamos, a una planta, digamos, a una hidroeléctrica, y van y evalúan la hidroeléctrica, evalúan las turbinas, dónde está ubicada, si lo que ven ellos, porque todo esto es inspección, o sea, lo que están viendo lo van poniendo en un informe. Entonces, al final, ellos explican pues lo que vieron y ponen sus conclusiones. Entonces, eso es lo que nos llega a nosotros ya, las conclusiones de los informes de inspección. Entonces, nosotros los leemos. Todo esto es del área de ingeniería. Entonces, como área de apoyo de suscripción, nosotros tenemos a la parte de ingeniería de riesgos. Y nuestros ingenieros de riesgos, ¿qué hacen? Darnos apoyo de esos dictámenes que vienen de esas inspecciones y nos dicen, vea, aquí vemos que en esta inspección hay un punto crítico. No se están sacando los permisos para trabajar en caliente. El tema de trabajar en caliente, por ejemplo, es muy importante porque son los trabajos de soldadura que se hacen en las empresas. Entonces, sí, cualquier chispa que haya puede generar un incendio. Entonces, se tienen que tener áreas donde se hagan los trabajos en caliente. Hay en los informes que nos dicen que hay empresas que no tienen ni siquiera permiso para eso. Entonces, eso ya es un Tú tienes que leer todo eso, todos los informes. Todos los informes. Entonces, normalmente pedimos que sean informes actualizados, porque si me mandan un informe del 2013 o del 2014, el riesgo puede haber dado un cambio total. Entonces, lo que yo estoy viendo del 2013, pues no es lo que está efectivamente pasando. Entonces, pedimos que sean informes con no menos de 3 años. Entonces, yo tengo que leer los informes y lo que no entienda, o dependiendo si los valores asegurados pasan de $50 millones más o menos, yo lo paso al área de ingeniería y me reúno con el área de ingeniería después de que ellos hacen su estudio y me empiezan a contar, vea, vimos esto, el tipo constructivo de este edificio es concreto reforzado, súper bueno, porque es un tipo de construcción que nos gusta, entonces por ese lado lo vemos bien. ¿Tiene brigada de bomberos? Sí, tiene una brigada súper buena en la empresa, las personas participan y tienen procedimientos en casos de emergencias, listo. Chuleado. ¿Tienen bomberos cerquita? Sí, tienen una estación de bomberos a 10 minutos, entonces eso es importante, ¿sí? ¿Tienen bombas de agua bombas y mangueras y extintores en caso de un siniestro? Sí, sí tienen. O puede haber en plantas donde no haya y me digan, no, para una planta de X tamaño tienen apenas 12 extintores. Eso ya te está generando alerta, ¿cierto? Eso ya te está diciendo las cualidades del riesgo. Entonces, ¿qué es esto de los informes? Lo que tú no puedes ir a ver, porque tú no puedes ir a ver y meterte en cada uno de los riesgos e inspeccionar cada uno de los riesgos, te lo está diciendo el informe de inspección. Uh-huh. Hay riesgos en los cuales, por ejemplo, les contaba también a los estudiantes que tengo un caso en este momento que nos llegó el reporte, nosotros veníamos con una participación del 13% y ahora necesitaban una participación mayor. Nos estaban pidiendo la participación del 18.5 del riesgo. Entonces era pasar de 13 a 18, aumentar 5 puntos más. Les dijimos, bueno, nosotros queremos ir ya con nuestros ingenieros a inspeccionar el riesgo. Era un riesgo bueno, tuvo un siniestro pequeño en el 2016 y de resto no había tenido siniestros. Entonces el análisis lo hicimos con el informe, pero ya después yo me senté con mi suscriptor senior y me dijo, no, ya como vamos a tener más participación, yo quiero que los ingenieros de nosotros vayan, analicen el riesgo y vean cómo está. Entonces, cuando ya tenemos mayor participación, ya vemos que nuestra capacidad va a aumentar, entonces vamos con nuestros ingenieros y nuestros ingenieros van y hacen el reporte. Pasando a otra parte del negocio de seguros, que tienes una experiencia familiar y de vivencia en Colombia trabajando en el negocio de los seguros y tienes experiencia previa en otras empresas en Estados Unidos, yo quiero ya ir más del análisis de riesgo a lo que pasa con los brokers, pues ya que los has mencionado. El negocio del broker de seguros es distinto en Colombia como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Funciona similar? ¿Qué diferencias percibiste? Funciona similar. O sea, yo te puedo decir que yo trabajé como broker retail acá, ya como broker wholesale o broker de reaseguro, y es la misma idea. O sea, es la misma idea de
intermediar el riesgo y asistir en toda la contratación. Entonces, como broker, ahora yo te lo conté desde el punto de vista de suscripción y ahora te lo puedo contar como lo hice de la parte del broker. Entonces el riesgo le llega al broker a través de la compañía cedente, el broker le llega ya el slip también estructurado y lo que va a hacer el broker es ir a tocar las puertas de varios reaseguradores y a esos reaseguradores son los que les va él a enseñar el negocio. Cuando son negocios muy grandes, por ejemplo, Metro de Medellín, hacen un roadshow. Roadshow quiere decir que van con todo el equipo del Metro de Medellín y se sientan con 10 reaseguradores a contarle quién es el Metro de Medellín, qué hace, qué tienen de bueno, si ha tenido siniestralidad, cuáles son los nuevos proyectos. Entonces nos dan un panorama de lo que es el Metro de Medellín a los 10 reaseguradores. Eso todo es coordinado por el broker. Y una vez ya los reaseguradores tienen las propuestas, el broker tiene que estar yendo a donde cada uno, bueno, me vas a mandar la propuesta, decime qué cambios le estás haciendo al slip, por qué me lo estás tachando, porque no sé si has visto alguna vez una póliza de reaseguro, pero los slips de reaseguro, cuando nos llegan a nosotros, los suscriptores, nosotros podemos tachar, es decir, esta cláusula no la acepto y le pongo una raya a la cláusula. Entonces el broker tiene que estar ahí mirando por qué no quieres aceptar esa cláusula, qué modificaciones se le puede hacer al riesgo o qué información adicional te puede dar para que tú la incluyas. Entonces el broker de reaseguro tiene que estar en constante contacto con los reaseguradores y viendo cómo se está llevando a cabo el análisis del riesgo para saber si lo va a lograr colocar y a qué tasa lo va a colocar y si va a ser competitivo para presentárselo a la cedente. Me surge una inquietud del negocio de los seguros y es, por ejemplo, tú presentas el broker, se va con la gente de Metro de Medellín. Sí. ¿Por qué el cliente asegurado que, digamos, ya tiene un seguro, pues él ya contrató con su aseguradora de primer orden, se involucra también en presentarle al asegurador? Porque son riesgos grandes, son riesgos donde el asegurado tiene un poder de negociación y tiene el conocimiento. Entonces, cuando va el gerente del éxito, por ejemplo, a presentarse su riesgo, él sabe, lo conoce y cualquier inquietud que tenga yo, reasegurador, está el gerente del Metro de Medellín para contestármelo. Pero cuando no van, por ejemplo, con los gerentes pues, de administradores de las compañías, el broker se tiene que saber exactamente lo que yo le tenga que preguntar, porque es que eso es lo que me está vendiendo. Entonces la idea es que el broker esté completamente preparado a lo que yo le voy a preguntar. Bueno, y en cuanto a los grandes riesgos, ¿nos puedes contar desde tu vivencia, tu experiencia, si has llegado a percibir el impacto de los grandes riesgos en las reaseguradoras? Si has llegado en alguna ocasión a visualizar qué es lo que pasa cuando un gran riesgo se materializa. Sí, mira, tuvimos la experiencia en los años 2018 y 2017 y 2018 de grandes siniestros de valores altísimos y ahí vimos el impacto tan importante que es que las compañías locales tengan reaseguro, porque se les va todos los límites y se afectan tantas propiedades que necesitan del apoyo del reaseguro para solventar el pago de esos siniestros. Entonces, temas como el huracán Michael en los Estados Unidos, el huracán Irma, el huracán María, el terremoto que hubo en México. Entonces, todos estos fueron eventos que fueron en un año. En un año tuvimos de agosto a noviembre 6 eventos. Entonces, eso impacta duro en la parte del reaseguro, pero para eso estamos, para cubrir esos riesgos. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿qué hace el reasegurador con el dinero? ¿Cuál es el tipo de operaciones que hace para que ese dinero le rente y produzca? El reasegurador, como el asegurador local, lo que tiene es un negocio financiero. Entonces, con esos dineros invierten en portafolios de negocio. La idea es que esos portafolios de negocio no sean los más riesgosos tampoco. Tienen que tener, eso tiene también controlado a través del ente regulador y le dicen qué negocios puede meter su dinero y para que ese dinero esté rodando y esté produciendo, porque el negocio al final de las áreas aseguradoras y los reaseguradores es un negocio financiero. Pagan los siniestros, pero también tienen que, como por ley de los grandes números, yo recibo mucho dinero, para pagar los siniestros yo tengo también que generar valor en alguna otra parte. Bueno, vamos a una pausa para seguir en otra área de este tema. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo.
Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, quisiera preguntarle a la doctora Carolina, pero entonces en últimas, ¿por qué un abogado analizando riesgos? Bueno, para mí como abogada analizando riesgos al principio fue como medio shock, porque pues los riesgos, como te venía diciendo, los riesgos de propiedad, porque digamos que si hubiera estado en el área de casualty, estaría analizando el riesgo de la responsabilidad y digamos que tengo como más afinidad, más cercanía. Pero en la parte de property, pues son riesgos de propiedad, entonces al principio fue como, uy, ¿qué voy a hacer? Entonces, desde mi punto de vista de abogado, el análisis, el tema de la lógica y hacer pues como las conexiones con toda la información que tengo y tener mi criterio como de suscriptor, pero adicionalmente apoyarme en la parte de ingeniería, como te contaba ahora. Pero un tema importante que tenemos que ver es que el abogado también, además de trabajar en el análisis del riesgo, también puede trabajar en la parte de reclamaciones. Ahí es cuando vemos la finalidad primordial del abogado en el tema de siniestros y que se los contaba también a los muchachos, eso lo pueden percibir muy fácil en los eventos de temas de automóviles, de accidentes de automóviles, cuando la asistencia jurídica va a acompañarte en todo el proceso del daño del choque del vehículo y está analizando el tema del contrato y de la responsabilidad. ¿Hay responsabilidad? ¿No hay responsabilidad? El contrato tiene unas exclusiones. ¿Se aplicará alguna de las exclusiones del contrato a este riesgo? O evidentemente están los hechos asegurados cubiertos y ahí es cuando el abogado cumple un papel supremamente importante. Entonces, que digamos que desde la parte de suscripción yo hago este análisis, pero también en caso de que ocurra un siniestro, alguna de las pólizas que yo suscribí, también voy a estar ahí pendiente de qué fue lo que pasó, si ocurrieron todos los hechos necesarios para que se configurara la protección bajo la póliza o si se aplica alguna exclusión. Bueno, yo le hice la pregunta desde el punto de vista de los brokers, pero en general, ya mirando el negocio como toda una cadena de valor, desde el usuario final, que es asegurado, intermediarios que se encargan de gestionar, reaseguradores, ¿usted ha percibido alguna diferencia en el ejercicio del negocio de cómo lo vive aquí en Colombia a cómo lo ha vivido, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues mira, yo te cuento que a nivel local y a nivel internacional yo no he visto mayores diferencias, o sea, la operación es igual, digamos que tiene uno al asegurado, al intermediario de seguros local y a la aseguradora cedente. Entonces digamos que esa es la primera relación. Y en la segunda relación, que es donde participa el reasegurador, es lo mismo. Entonces es el asegurado, que ¿quién es el asegurado aquí? La cedente, el broker o intermediario de reaseguros que está en la mitad también. Y viene el reasegurador, que al final es una aseguradora también. Entonces digamos que las relaciones yo las he visto que es igualita y que el manejo de los riesgos es muy similar, o sea, no he visto como grandes cambios. Me parece que no te he dicho que nosotros como reaseguradores nos reaseguramos también, o sea, sí. Ese patrimonio nuestro también vamos donde otros reaseguradores y nos reaseguramos y ese es el contrato de retrocesión que opera también la misma estructura. Entonces lo que te quiero decir es que aquí localmente y internacionalmente opera igual. Bueno, de ese contrato de retrocesión que sería como un reaseguro del reaseguro. Claro. Un seguro del reaseguro. Un seguro del reaseguro. ¿Cómo podríamos, pues, qué cosas especiales tiene esa negociación? O sea, ¿quién está detrás de un negocio, por ejemplo, de retrocesión? Están otros reaseguradores iguales o sea, ya es un negocio entre iguales, no es un negocio entre asegurador y reaseguradora, sino reasegurador con reasegurador. Exacto, porque me van a estar a mí cubriendo algunos riesgos. Nosotros tenemos algunos riesgos como reaseguradoras, también cedemos al mercado. Entonces, y otro reasegurador como Swiss Re, por ejemplo, también va a ceder algunos riesgos al mercado, porque necesitamos ese capital, esa solvencia. Entonces, eso también es parte del negocio financiero que hablábamos ahorita.
Perfecto. Bueno, doctora Carolina, yo voy por ya a concluir el programa, pero no sin antes hacerle unas preguntas que hacemos en todos los programas. No es con usted nomás la cosa, para que no se preocupe. Perfecto. Que tiene que ver con una investigación que se está haciendo en torno a Voces del Derecho. Yo quisiera que usted nos contara desde su perspectiva y su experiencia, ¿cómo entiende usted el concepto de derecho? ¿Cómo entiendo yo el concepto de derecho? A ver, yo creo que el derecho, primero, es una forma de pensamiento. O sea, yo creo que más que una carrera que pueda estudiar alguien, es cómo aprendes tú desde una enseñanza, aprender un pensamiento lógico y a resolver un problema. Y creo que eso es lo que te da el derecho, aprender de una forma lógica y llegar a una solución. Bueno, y esa forma lógica de ese pensamiento, quienes lo tienen, ¿qué aptitudes o qué características deberían tener? Yo creo que tienen que ser personas, primero, ávidas de conocimiento, que quieran aprender de muchas cosas, ser multidisciplinares, porque eso es lo que te permite el derecho también, entender de diferentes cosas. Y vuelvo a lo que yo hago. En lo que yo hago hay ingenieros, hay arquitectos, hay operadores médicos. Entonces, digamos que tener capacidades multidisciplinares. Entonces, pienso que eso es importante. Y tiene que ser una persona muy racional y con visión de resolución de conflictos. Creo que tiene que ser una persona capaz de resolver conflictos y no enredarse en una posición. Y creo que las visiones que se tienen de que los abogados son peleadores, creo que el peleador no tiene nada que ver con una persona que es abogada o que estudia derecho, porque a la final nosotros somos quienes resuelven los conflictos o ayudan a resolver los conflictos. Entonces creo que una persona que estudia derecho tiene que tener esas cualidades. Bueno, doctora Carolina, le agradecemos mucho la presencia en el programa. Le informo que como profesor de la universidad me siento muy orgulloso de ver cómo nuestra primera egresada tiene una labor tan interesante y pues primera egresada ya en el 2008. ¿Cómo te parece? Ya son 10 años, más de 10 años de egresados de la facultad. Estamos muy orgullosos y esperamos que siga teniendo éxitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, por haberme invitado. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.